momento de tomar contacto, comunicación desde Piura con el doctor Julio César Barrena, reconocido médico especialista en salud pública, a quien le agradecemos como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Barrena, muy amable, buen día. Muy buenos días, José. Muchísimas gracias por la invitación. Gustoso de poder compartir en su programa. Usted siempre le da una lectura bastante, le pone mucho énfasis a mirar las cifras que se están registrando en el país. En el caso de dengue, recientemente el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud da a conocer que a nivel nacional se han registrado 168 muertos por dengue y de los cuales 19 corresponden a Piura, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, ¿no tenemos capacidad de poder controlar el dengue en este momento en algunas localidades? Mire, lo que sucede a nivel nacional y a nivel también de América Latina es de acuerdo a lo que remarcaba la ONU desde el año pasado, que más que pasar a una época de calentamiento global, estamos en una época prácticamente de ebullición global, donde el clima se va a ir poniendo cada vez más caluroso y por lo tanto enfermedades en las cuales están mediadas por el clima como el dengue, porque esto hace que el ciclo biológico del zancudo, del mosquito Aedes aegypti, se reduzca a la mitad, es decir, cuando demora 10 a 12 días, puede demorar ahora entre 4 a 6, va a haber mayor presencia de zancudos y si hay casos se va a propagar más la enfermedad. Y esto se puede ir presentando consecutivamente de manera más frecuente todos los años, ¿no? Este año los contagios y los casos se adelantaron en cuanto a la cantidad. El año pasado los picos se dieron en semanas posteriores y este año se han dado en estas semanas más previas. Como usted mencionaba, a nivel nacional vamos casi 175,000 casos y a la misma época, al mismo periodo del año pasado, estábamos en un poco más de 54,000 como país. Es decir, tenemos más del triple de casos que había el año pasado, al mismo periodo. Este año vamos 168 muertos a nivel nacional y el año pasado en el mismo periodo íbamos 48, es decir, 3 veces y medio más. Entonces, ahí tenemos unas diferencias que hay que considerar y que aparentemente no se habían previsto, a pesar de que el Ministerio de Salud tenía un pronóstico de casos para el periodo de enero a junio en consideraciones de un niño leve. El CENAMI recientemente ha determinado que hemos pasado de la condición de niño leve a un niño neutro. Entonces las condiciones climáticas van a ir siendo de repente un poco más favorables para que luego se vayan volviendo un poco menos calurosas, ¿no? Esto puede ir teniendo algún impacto dentro de los casos porque cuando baja la temperatura funciona como un gran fumigador que hace que haya menos presencia de zancudos y por lo tanto menor presencia de casos. En algunas regiones estamos viendo que hay un descenso de los casos. En Piura estamos viendo los casos en una especie de zona ambulante donde hemos tenido una semana que los casos bajaron en la semana 13, que corresponde a la cuarta semana de marzo, luego han vuelto a subir, luego han vuelto a bajar un poquito, pero nunca se han vuelto todavía dentro de lo que significa casos controlados. Estamos por encima de los 2.200, 2.400 casos por semana, y lo controlado sería tener menos de 800, que más o menos en esta semana, de acuerdo a la predicción de casos que se hace, deberíamos tener un poco menos de 800 casos, o sea, menos de 800 y estar por encima de 2.200, definitivamente estamos en epidemia como ocurre en muchas regiones del país. Lima, por ejemplo, no tiene todavía una baja de casos, sigue una curva en ascenso, podría de repente ir poniéndose en meseta, todavía no se ve muy claro porque eso se ve en el transcurso de 3 o 4 semanas. La Libertad está también un poco como poniéndose los casos en meseta, pero sigue en alto. Cusco, por ejemplo, no ha bajado casos, bajó unas semanas y luego ha vuelto a subir de manera fuerte. Amazonas, a pesar que no tiene muchos casos, también está en una curva en ascenso. Loreto, igual, en curva en ascenso. San Martín también está en curva en ascenso. O sea, decir que estamos como país en una desaceleración global de casos no es tan preciso, ¿no? Entonces, estamos en una situación en algunas regiones bajando un poco, en otras regiones está subiendo y en otras está como meseteando. Más o menos los casos a finales de febrero en nuestro país estuvieron por encima de 10,000 casos, ¿no? Y hemos tenido el pico de casos, al menos hasta el momento, en la semana 14. Ahorita estamos en la semana 17. Estamos en la primera semana de abril, se
tuvieron más de 21.000 casos. Hemos tenido una ligera bajada en la semana anterior, pero todavía no se ve un descenso franco, sostenido. Eso esperemos de que con la diferencia del clima podamos ir teniendo los casos en meseta y luego una bajada más sostenida. Porque escuché unas declaraciones del viceministro Peña al respecto que el año pasado hemos tenido más de 400 muertes y una cantidad mucho más importante de casos, pero está comparando un año completo versus casi 4 meses de este año, porque eso es una mala comparación. Además que comparamos con el año 2023, también es una mala comparación, porque el 2023 fue el peor año de dengue que hemos tenido en la historia del país y al menos en nuestra región en Piura, ¿no? Entonces, si lo comparamos con un año regular, las condiciones son definitivamente mucho más catastróficas. Y la idea es advertir para tomar acciones y para que tanto desde el Ministerio de Salud, las direcciones de salud y la población tomemos acciones precisas para poder contener y para poder evitar que tengamos un año catastrófico o más catastrófico de lo que se tiene dengue a nivel nacional y a nivel de nuestra región Piura, ¿no? Doctor, ¿qué es lo que pasa en el país? Las veces que hemos conversado con usted, siempre hablamos en materia de prevención, ¿no? Naturalmente, cuando se hace una perspectiva de las enfermedades que se presentan, se toman precisamente esas medidas preventivas. En el Perú, ¿por qué no hemos podido controlar, por qué no hemos podido atenuar, mitigar las situaciones de casos de dengue? Y lo que usted acaba de señalar es muy preocupante, ¿no? O sea, el año pasado hemos tenido 40 casos, 40 muertes en un mismo periodo, ¿no? Los primeros 3, 4 meses del año, y ahora casi hemos triplicado esa cifra, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Las hemos multiplicado por 3.5, 48 del mismo periodo del año pasado y hasta el momento 168. Entonces, lo que pasa es que tenemos aparentemente no hay una política sostenida, preventiva, mitigadora de este problema de salud que impacta a nivel fuerte, sobre todo en la región macro norte y en la región oriente, donde más impacta. Este año de manera extraordinaria, Lima está en primer lugar, tanto en casos como en defunciones. Lima representa más del 27% de casos y tiene 44 defunciones de las 168, entonces está impactando fuerte en la capital, y eso me imagino que va a hacer de que las autoridades a nivel nacional, como lo ven más cerca, tomen un poco más de cartas en el asunto. El asunto que el dengue tiene una curva, ¿no?, de casos predictiva, que a finales de año va bajando. Entonces, la idea es que cuando tengamos en la época de bajada de casos, hagamos las acciones de control vectorial, de evitar que el zancudo siga creciendo, de evitar que el huevito llegue a larva, pupa y luego zancudo adulto. Y las acciones que hemos venido realizando, de usar, por ejemplo, piriproxifen, que es una sustancia ahora que se echa a granel en los recipientes para evitar que el zancudo crezca desde huevito hasta zancudo adulto, no lo mata, sino inhibe el crecimiento. Parece que no está siendo muy efectiva porque la gente le echamos el piriproxifen y luego cuando cambia su recipiente, bota el piriproxifen. Además, el mensaje del ministerio es también lavar, escobillar y enjuagar los recipientes, y si hace eso, también va a botar el piriproxifen. Más efectivo es tapar el recipiente. Pero ese mensaje no está calando muy fuerte en la población. Entonces tenemos ahí tener una serie de herramientas metodológicas, antropológicas, sociológicas, para lograr cambios de conducta en la población. Por otro lado, las acciones de control del Ministerio, del Gobierno, de la Dirección de Salud, deben ir dirigidas a, bueno, ahorita a controlar el problema, a evitar que haya más muertos y atender los casos. Cuando bajan los casos, tenemos que evitar que el zancudo comience a crecer a través de la acción de control vectorial, como le digo, pero además sería muy importante ir comenzando a hacer acciones diferentes, ¿no? Yo mencionaba que a comienzos de año había algunos pronunciamientos del Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, respecto al Malathion, ¿no?, que en prueba de laboratorio no tenía mucha efectividad, en prueba de campo había efectividad, y proponían rotar el Malathion, que es el insecticida que usa para fumigar. Hay uno nuevo propuesto por la OMS, el Cielo ULV, que es un combinado y aparentemente tiene más acción. Igual el uso del piriproxifen, que es el que se usa para las larvas, con el temefos que se usaba antes, a ver si es que vuelve a ser efectivo. Pero también existe la esterilización del zancudo macho, que está haciendo el Instituto Nacional de Salud, que se puede liberar y disminuir la población de zancudos. Está el uso de la bacteria Wolbachia, que infecta al zancudo, en algunos casos evita que se reproduzca, y en otros, en la mayoría, va a evitar que propague el virus del dengue. O sea, el zancudo va a existir, puede picar a una persona enferma, pero luego cuando pica a otra persona sana,
ya no le va a pasar la enfermedad. Entonces, la vacuna contra el dengue que se usa entre cierto grupo de población, hay la vacuna japonesa, el laboratorio Takeda, la vacuna brasileña que se está probando actualmente, hay ciertas dudas que tiene el Ministerio al respecto, la vacuna Takeda tiene autorización de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay que tomar decisiones técnicas que sean avaladas por el Ministerio, que sean avaladas por las regiones, para que ir teniendo otro tipo de herramientas adicionales que nos ayudan a combatir la enfermedad. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener siempre los mismos resultados, ¿no? Programamos presupuestos exiguos, se programan y luego para ejecutarlos es un problema, a pesar que se hace una declaración de emergencia. Hay problemas administrativos, hay problemas logísticos, hay problemas técnicos de cómo afrontar la epidemia. Cuando se prende la epidemia, ahí recién se comienza a tomar un poco de acciones más enérgicas, pero cuando estamos en bajada, que es el mejor momento de afrontar el problema de salud antes de que se vuelva epidémico, ahí las acciones bajan fuertemente y no se actúa de manera más enérgica. La labor directa con la comunidad es sumamente importante, porque el zancudo del dengue, la Aedes aegypti, crece en los domicilios o alrededor del domicilio, no crece en los charcos de agua que se pueden empozar por aguas estancadas o por lluvia, crece en las casas, necesita la pared de un recipiente para que la mosquito hembra se pose en la pared del recipiente y deposite sus huevos. Crece, la mosquito se deposita en la pared y entre la línea del agua, entre el agua y la pared. Ahí se deposita y ahí pone sus huevos. Entonces, hay que actuar en ese sentido para lograr un control más efectivo de este problema que nos afecta fuertemente. Doctor Barrena, en el caso puntual de Piura, usted decía que en determinado momento hubo un descenso de casos de contagios, ¿no? Pero ahora nuevamente se ha retomado. ¿Cuáles son los distritos que en el momento son los más afectados? Para que la población que nos está escuchando en varias estaciones de radio en Piura pueda tomar conocimiento y además tomar las medidas de prevención. Así es. Mire, hay un reporte de la Dirección Regional de Salud del día de ayer al día 23 de abril. La DIRESA reporta casi 22.000 casos, 21.898 casos y 20 defunciones. El reporte de ayer. Paita es el distrito que tiene el mayor reporte de casos acumulados hasta el momento. Tiene más de casi 3.000 casos, 2.902 casos. Catacaos, que está en provincia de Piura, le sigue con más de 2.400 casos. El mismo Piura, como distrito, tiene casi 1.800 casos. Pariñas en Talara, más de 1.700. Castilla, aquí nomás cerca de nosotros, casi 1.300 casos. La Unión tiene más de 1.000 casos, que serían los distritos más afectados en nuestra región. Entonces, hay que actuar en ese sentido, pero esa es una lectura. La otra lectura es a través de la incidencia de casos, porque el número de casos no es lo mismo tener 2.000 casos en el distrito de Piura que tener 2.000 casos en el distrito de Tambo Grande, que es más pequeño, ¿no? Entonces, la cantidad de casos por población es un indicador más preciso para poder ver qué tan fuerte puede coger la epidemia en cada uno de los distritos, ¿no? Que es un indicador que debe tomar las autoridades de salud para ir haciendo acciones de control e ir actuando más con la población. Es importante además el involucramiento de las autoridades municipales, ¿no? Tanto distritales como provinciales, porque por ley orgánica de las municipalidades pueden invertir presupuesto en salud, entonces pueden tomar acciones directas de control. Nosotros hemos sugerido muchas veces que Dirección de Salud debe coordinar estrictamente con los municipios para hacer acciones coordinadas y que esta es una lucha que debe ser no solamente dirigida desde el sector salud, que es lo que se ve en la mayor cantidad la mayor proporción de las acciones, sino debe ser una medida, una acción encabezada por la máxima autoridad regional, porque hay acciones de control que tienen que ver con educación, ayudar a educar a la población, que tiene que ver con educación, el abastecimiento de agua, que es un problema enorme, porque solamente tenemos menos del 12% de la población urbana que tiene agua continua las 24 horas del día, 7 días a la semana. Hay un informe recién que se ha publicado en abril, tomando los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del año 2022, donde indica que del 100% de la población peruana, 25 millones no tienen acceso a agua potable de las 24 horas del día, 7 días a la semana. De esos 25 millones, 18 corresponden a la población urbana, que es donde fuertemente se produce el dengue. Entonces tenemos ahí varios vectores en los cuales hay que atacar, y no solamente lo puede tomar el sector salud, tiene que ser una lucha intersectorial para tener un resultado más efectivo. Hay que tomar acciones más integrales, más técnicas, más científicas, más directas, para poder controlar el problema que es multisectorial
no solamente puede ser con solución. Doctor Barrena, doctor Barrena, nos están escuchando de Tambo Grande, y usted citó Tambo Grande justamente tomando como referencia el aspecto poblacional, ¿no? ¿Qué tan grave es la situación en Tambo Grande, me preguntan, en el caso del dengue en estos momentos? En Tambo Grande, hasta el reporte que han dado ayer, hay 893 casos y la incidencia de casos es de 71 casos por cada 10.000 habitantes, que es una incidencia mediana, no es muy fuerte. Mayor incidencia, por ejemplo, tiene Bellavista de la Unión, que a pesar que tiene solamente 517 casos, pero como tiene una población pequeña, su incidencia es de 910 casos por cada 10.000 habitantes. Entonces, Tambo Grande está en una situación intermedia, ¿no?, en relación a los casos que tenemos en la región, pero sí definitivamente es de consideración porque está entre los distritos que representan más del 80% de casos que hay en la región Piura. Muy bien, doctor Julio César Barrena, especialista en salud pública. Yo le agradezco la gentileza que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, como siempre, doctor Barrena. Que tenga buen día. Muy gentil.